A veces damos por hecho que todas las personas tienen re buen sentido de imaginación. Yo siempre digo, el poder construir una marca es un proceso. 2 tips que podría dar que a mí de mi lado me han funcionado mucho. Hola, yo soy Ana Pau. Y yo soy Macer. Y esto es todo menos el brief. Y hoy vamos a estar platicando de algo que muchos en el mundo creativo creo que les va a hacer clic, que es cuando el cliente dice, no me enamora. Bueno, eso al final, nuestro propósito como estudio, creo que es el poder entender las necesidades de cada cliente, ¿verdad? Y de cada proyecto, pero al mismo tiempo poder entender a qué se refiere, porque eso puede ser bastante subjetivo o puede que también sea algo bastante objetivo. Entonces, que el cliente ya haya tenido un tipo de expectativa en su cabeza y nosotros no hayamos logrado cumplir esa expectativa, o es una expectativa un poco distinta a lo que tenía pensado. Entonces, el principal propósito es entender el porqué de esa frase, ¿verdad? Y no es de ponernos a la defensiva, porque tampoco trata de ponernos a la defensiva, porque si lo está diciendo es porque tiene alguna razón válida, puede que también sea inválida. Entonces, esa ha sido pues parte de la experiencia que hemos tenido al desarrollar marcas en Neoma. Sí, y también si hablamos del área digital, lo mismo, ¿verdad? Porque a veces hay campañas específicas, piezas específicas que teniendo objetivos claros y KPIs claros de, pues en nuestro caso en digital, sí hay siempre KPIs que cumplir, y muchas veces, ahí voy a mega retroceder un poco, porque muchas veces es volverle a recordar o aterrizar al cliente, a ver, cuál era la estrategia, cuál eran los KPIs, o cuáles eran los objetivos, como que en dónde era que nos queríamos enfocar, y que por ende es un poquito como hacerle esas preguntas tipo coach, dirían, que te preguntan, ¿sientes que tal y tal o tal y tal? Y uno encontrar las respuestas. Creo que a veces nos toca hacer un poco de coach hacia los clientes cuando toca un no me enamora, porque como tú bien dices, es indagar en qué hay realmente detrás de esa frase que están diciendo. O 2, en estos ejemplos que yo les estoy contando más de otro área, había un porqué. Hay un porqué y siempre hay una razón detrás de lo que estás viendo. No fue solo porque, ay, qué bonito, o porque si el post así o allá, en este caso, ¿verdad? Entonces, si hay un porqué, aterrizar o guiar un poquito al cliente a recordemos ese porqué, y entonces él solito ahí pues encontrar un poquito más de claridad y no pues salirse un poco de ese encuadre de que el no me enamora pueda cerrar o no a veces un poquito las puertas, dependiendo de cómo, como tú lo dijiste, dependiendo cómo también uno lo toma, y tener ese criterio de no tomarlo siempre, ay, de una vez, ouch, ¿verdad? Que Sí. al principio creo que sí nos pasaba que obviamente dolía más, y fuimos aprendiendo a manejar eso. Sí, obvio, pues como tú dices, al principio cuando uno está comenzando, puede que uno esté muy conectado con el trabajo y que lo sienta que es un ataque a la persona de uno, pero conforme vas adquiriendo experiencia y vas trabajando más en distintos proyectos, vas entendiendo que no es hacia tu persona, sino que es hacia el trabajo. Entonces es el poder desconectar esa parte y poder entender el por qué. Y mucho de eso, como hemos llegado, es en el tema de crear procesos para poder disminuir esos roces y poder llegar a esa expectativa, poder tener un proceso intermedio en el cual se cumplen con estas expectativas, o se crea un puente para cumplir esa expectativa. Y aparte de lo de las expectativas que tú estás diciendo, yo creo que eso nos lleva siempre a la intriga de el no me enamora, es falta de claridad o cierta subjetividad. Ya sabes, como tú decías, a veces podrá ser subjetivo o incluso objetivo, ¿verdad? O sea, ¿qué hay detrás? Si es subjetivo, pues ¿qué hay detrás de esa subjetividad? Y toca indagar un poco más. Creo yo que ahí es cuando puede ser un poco más difícil. ¿O será falta de claridad y entonces, como tú decís, tal vez no se establecieron bien expectativas o no las hemos tenido claras? Falta de claridad de nuestro lado. O bien, falta de claridad en el cliente, que tal vez
Bueno, creo que en branding nos ha pasado que tal vez no entendieron realmente la metodología desde el inicio, ¿verdad? Como que no me quedó muy claro que este paso no es que estamos viendo ahí el branding final, es parte del fosetaje, etcétera, etcétera. Y entonces no me enamora porque yo ya me estoy imaginando mi marca con esto y esto no es lo final, no sé. Y también una vez precisamente escuché un podcast, un episodio y hablaba un poquito de cómo nosotros los creativos a veces damos por hecho que todas las personas tienen re buen sentido de imaginación, porque uno no lo dimensiona ni se pone a pensar en eso, ¿verdad? Pero resulta que hay personas que no tienen la capacidad, no quiero decir que no tienen la capacidad de imaginar, de que, ala, no pueden imaginar nada, obviamente hasta cierto nivel sí, pero sí no tienen la capacidad de imaginación que nosotros los creativos tenemos. Sí. Pero uno no anda pensando obviamente conscientemente en eso, entonces uno sin querer es como a veces le explica cosas al cliente que conllevan imaginación, como esto iría así, así, o eso funcionaría con Sí, esto y no sé y qué, el cliente porque aún uno no se lo imagina. mega lo tiene en el cliente, pero el cliente no se lo Ujú. imagina. Y entonces tal vez ahí el cliente es donde entra un poquito en caos y para diciendo frases como, no Bueno, me enamora o no me encanta, es otra, ¿verdad? ujú. Ujú. Bueno, y aparte de diciendo y lo que el cliente se refiere con no me enamora es el entender el por qué, ¿verdad? Y mucho de lo que nosotros hacemos ahora es decirle, bueno, ahora en branding, em, integrando lo que son mood boards antes de presentar lo que son el branding final, siempre al cliente le damos, y para evitar este roce de fricción, después el cliente dice, este mood board me encanta que nos vayamos por esta línea, o me encanta que mezclemos las 3 líneas o las 2 líneas que se presentan. Entonces eso ha ayudado mucho en el tema a quitar esa fricción y darle ya un paso, crear este puente para poder cumplir o superar las expectativas que estamos buscando llenar para cada uno de nuestros clientes. Entonces, yo siempre digo, el poder construir una marca es un proceso. Es un proceso de feedback constante donde yo estoy tratando constantemente de entender tu marca, entender tu segmento, entender el ADN y, y eso es parte de lo que es como nosotros como diseñadores, el poder tener este entendimiento completo de lo que es la marca y que la marca pueda comunicarle a sus segmentos. Total, total. Y creo que eso se vuelve una forma de guiar a quien está diciendo no me enamora o no me encanta, porque obviamente la primera reacción, y justo tenemos una clienta que da talleres de inteligencia emocional y nos habló un poco de eso y nos mega hizo clics literal a todo el equipo, porque muchas veces nos vamos con la primera reacción y la primera reacción puede ser como que, ¿por qué me está diciendo no me encanta, verdad? Por todo ese detrás que hablamos, que uno obviamente le mete cariño y todo al proyecto, pero es mejor poner una pausa y ok, ya hemos aprendido con estos años y la experiencia cómo lo podemos guiar a que siempre hay otra cosa detrás de ese no me encanta, ¿verdad? Entonces, 2 tips que podría dar que a mí de mi lado me han funcionado mucho. Uno es preguntar un poquito, ya sea cuando dicen, no lo veo muy creativo, por ejemplo. Para ti, ¿qué es creatividad? Y para ti, ¿qué sería una escala de muy creativo? Entonces, el mismo cliente como que se trata de explicar un poquito más y obviamente ahí pues uno ya lo sigue guiando y aterrizando a que vemos a pues qué es lo que está esperando. O 2, también como el no me encanta es un 2 de 10 o es un 5 de 10 o es un 8 de 10. Como que al hacerle ese tipo de preguntas al cliente, ellos mismos como que también hacen esa pausa, porque obviamente a veces de una vez al decir no me encanta o no me enamora, siento que de parte de ellos también puede haber algún bloqueo. O siento que le hace falta algo a veces. Entonces, que transmitan ajá, más. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese algo? que nos puedan ser un poquito más comunicativos. La clave es Ajá. que de ambas partes podamos ser comunicativos. Sí. Entonces, que nos puedan ser un poquito más específicos sobre lo que se refieren, o porque puede que nosotros estemos fallando, o puede que también la comunicación de la otra vía también se haya quedado un poquito más corta. Entonces, es parte de lo que queremos nosotros solventar en cada proceso. Y pues yendo un poquito a ello,
implementando lo que son estos mood boards antes de presentar el branding final nos ha ayudado muchísimo, y el cliente, cuando ya presentamos ya tenemos esta reunión final para la presentación del branding final, el cliente ya tiene cierta expectativa de a lo que va, porque ya nos lo dijo previamente en la reunión anterior. Entonces, pues ha sido algo que nos ha ayudado a implementar muchísimo, a solventar muchísimo, y al cliente también le ha encantado el proceso y a nosotros también nos encanta porque lo estamos incluyendo y estamos siendo mucho más abiertos a poder escuchar su opinión, lo que él dice, y a evitar nosotros a imponer también. Es que es lo que yo creo. No, el branding, nosotros como diseñadores no lo sabemos todo, y por ello es nuestra parte el investigar, el preguntar, el ir más allá y no quedarnos con esa primera respuesta. Entonces, si realmente nosotros investigamos, vamos más allá, vamos a poder crear un excelente proceso creativo y un excelente trabajo final para poder evitar el no me encanta. Ahora, pues desde que empezamos a implementar eso, tal vez hace ya unos 4 o 5 años, 4 o 5 años, nos ha ido de maravilla en el tema del proceso, pero antes sí nos pasaba muchísimo más. Entonces, pues esa es la importancia de establecer procesos. Sí. Y aparte de los procesos, tú dijiste algo súper clave, que es la parte de la inclusión del cliente. Creo que desde que lo incluimos en ese proceso, a veces uno da por hecho que nosotros somos los que sabemos de esta parte, nosotros vamos a desarrollar todo lo creativo y tú quedas del otro lado, ¿verdad? No estoy hablando de que necesariamente el cliente va a venir con X, Y, Z idea y que esa es la que se va a ejecutar, etcétera. Muchas veces nos ha pasado que hay feedback muy valioso y muy válido dentro del proceso, pero iba a eso, que incluir al cliente en el proceso es saber discernir y balancear en qué partes del proceso incluirlo, hasta qué punto, ¿verdad? Y al final esa parte de que también el cliente se siente incluido, uno, creo que le baja un poco el tema de cierta ansiedad de que miren entregar no sé qué, ya lo quiero, y que en parte se vuelve un poquito cuando están un poco más atrás de uno, pero no necesariamente porque urja y ya se quiere ver, sino es un poquito esa ansiedad, y creo que eso ha bajado mucho eso. Y dos, cabal, el evitar no me enamora, no me encanta, y las famosas frases que giran en torno al episodio de hoy, porque al incluirlo entonces él va entendiendo también como que qué es ese proceso creativo, por qué existe un porcentaje, el valor que tiene, las posibilidades que pueden haber dentro del margen de lo que sí se va desarrollando en la metodología y que sí es para su nicho, marca, etcétera. Entonces, creo que esa inclusión del cliente en el proceso creativo definitivamente también ha hecho que se bajen esos no me enamora, y más que se bajen o no, el manejarlos cabal de mejor forma en ambas partes, como decías. Sí, también ser claros con el tema de las expectativas, digamos, en los tiempos de entrega. Si eliges estos, son 20 días hábiles, y estos otros son 25. Entonces, ya nosotros tenemos medidos según los procesos los tiempos de entrega. Entonces, todo es, digamos, si nos adentramos un poquito de lo que es Customer Experience, es poder cumplir con las expectativas y superarlas, ¿verdad? Sí, total. Y aparte de superarlo y cuidar eso hacia el cliente, creo que también está al lado de cuidar también al equipo, como que al cliente interno dirían, que en este caso es todo el team de Neuma, ¿verdad? Porque a veces eso no me enamora o no me encanta. Digamos, pues nosotros ya tenemos cuántos años de experiencia, el tiempo que llevamos con el estudio y todo, y estamos contando todo lo que estamos contando hoy, de que no fue así desde el día uno y desde el inicio, ¿verdad? Pero a veces también está la parte de qué sí hace uno para tener ese balance entre cumplir las expectativas del cliente, que el cliente esté contento con todo el proceso y demás, sin lastimar de alguna manera al equipo precisamente, o cuidando al equipo, podría ser la palabra. Uno, para que no se desgaste, porque yo creo que ahí es donde puede empezar a haber cierto desgaste creativo, desgaste y emocional, que es parte de lo que nosotros queremos buscar. Por ejemplo, también mucho es el tema que el cliente sí sea completamente también
a veces sí hemos notado que a nosotros pues nos habla de una manera y al equipo pues le habla de otra manera. Entonces, el poder cuidar también a las personas que trabajan con nosotros. También hemos tenido que decir que no a clientes en el tema porque sí han sobrepasado un poquito la línea del respeto, ¿verdad? Sí. Entonces, parte de lo que también nosotros buscamos cuidar es lo emocional, ¿verdad? Y no es el hecho de ser sensibles, porque nosotros tenemos bastante callo, pero, y yo personalmente soy una persona que no se toma las cosas personales, entonces soy bastante fresca y recomiendo también la ashwagandha. No, pero Tomen nota. tomen nota. Pero el punto es el poder también crecer y trabajar en tu inteligencia emocional. Eso es Sí. clave como diseñador, el poder trabajar en tu inteligencia emocional, Como creativo, diría pero yo, también en incluso. tu carácter, en el saber decir que no, en el poder tener límites, en el Eso. poder saber liderar, pero no solo liderar, sino también llevar una buena relación con el cliente, con tu equipo y con uno mismo. Porque sí se puede precisamente. A veces creo que los creativos caemos en que tengo que decirle sí a todo el cliente porque si no ya va a estar mal o ajá. ya no va a estar o no sé qué, porque obviamente sí existe cierta saturación de ciertos servicios del mercado y etcétera, etcétera. Pero al final a eso es lo que yo iba, ¿verdad? Que el no me enamora, no me encanta también puede girar en torno un poquito a la parte de saber poner límites, límites sanos, ¿verdad? Límites. Poner límites no significa que le voy a hablar mal o que soy una diva y entonces solo trabajen conmigo si son A, B o C, ¿verdad? Saber llevar ese criterio de hasta qué punto tengo empatía hacia mi cliente, me da cierta empatía en qué cosas nos podemos poner en tus zapatos y ayudarte y qué cosas ya sobrepasan precisamente cierto límite de O tiempos, de exigencias también, cambios, o de lo que te está exigencias. cotizado. Es cierto, También. nosotros nos gusta dar ese tema de la mía extra, ¿verdad? A veces un regalito, algo hacemos esto extra por el cliente, pero es porque también nos encanta trabajar con el cliente y queremos quedar bien con él. Pero hay veces donde también es el hecho de tener ese balance, ¿verdad? Que no se aprovechen de uno también, ¿verdad? No, total, total. Sí, porque esa inclusión en el proceso creativo que hablábamos, o el tratar de indagar, bueno, cuál era tu perspectiva, por cuáles esas preguntas y esas razones detrás del no me enamora, no me encanta, obviamente algo tocar hacer o ciertos pasos retroceder, o etcétera, pero tiene que haber ese balance de hasta qué punto, qué sí vale la pena versus lo que sí hay que trabajar, o por ejemplo, también tener ese criterio y detectar como, bueno, es un feedback válido, como hablábamos, y la verdad es que no lo habíamos pensado por ABC, Sí. y entonces si hagamos estos siguientes pasos, o bien no, ya vimos que sí está siendo también un problema del cliente que independientemente ya hayamos indagado más, profundizado más, encontrado realmente cuál es la expectativa y todo, y siempre va a haber un no me enamora sin ninguna mucha justificación y que ahí es donde, regresando un poco a lo que hablábamos al inicio, ahí es donde sí estamos hablando más de un tema subjetivo, de que no hay objetividad en sobre qué lo estás fundamentando, diciendo, ¿verdad? Y cuando sí es solo subjetivo, pues ahí sí ya es un tema distinto que uno, ahí ya no hay mucho que controlar o mucho que hacer. Si realmente es por X, Y, Z, gusto o etcétera, que yo estoy diciendo, no me encanta, pues, ¿verdad? Ujú. Mm, el, a lo que vamos con todo esto es el estar abiertos a entender sí, que si uno tiene la razón o si el cliente tiene la razón o también hay un punto intermedio y las acciones a tomar. ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a hacer? Y qué no, qué vamos a dejar de hacer. Entonces, parte de lo que queremos discutir es, cuéntenos un poquito, ¿cómo es que ustedes también ¿qué les ha tocado hacer en esos casos? ¿Qué preguntas realizan a cada uno de sus clientes o proyectos y cómo lo han logrado solventar? Al final creo que trata de poder crecer todos y queríamos dejar esta pequeña enseñanza porque lo que nosotros ya enseñamos es justo los resultados de todo el proceso que involucramos, pero cuéntanos un poquito más.
Sí, nos encantaría saber ustedes también cómo lo han vivido esos casos, ¿verdad? Y pues con eso aprovecho hacer ese recordatorio que tenemos la landing page del podcast dentro de nuestro sitio web en neumabranding.com. Ya vimos ahí que nos están poniendo algunos temas y conversaciones que quisieran, ¿verdad? Así es que seguimos atentos y por eso hoy no les vamos a dar detalle de cuál es el siguiente episodio porque, como decíamos desde el episodio 1 de introducción, así como es todo menos el brief, este podcast realmente no tiene el guión perfecto, el brief como tal, y sí lo estamos dejando muy abierto a lo que nos vayan contando ustedes. Entonces, cuéntenos sus anécdotas o qué temas como este les gustaría que siguiéramos desarrollando. Y agregando a lo que concluía Maffer, ¿verdad? Creo que en todos estos años y ya en toda esta experiencia hemos podido llegar a pensar, decir, actuar, girando en torno a esa subjetividad que siempre hay un espacio para llegar a profundizar más, ¿verdad? Para volverlo una conversación, para entender más, para, como hablábamos desde que les contamos de todo menos un brief, cómo podemos realmente profundizar más. O sea, siempre va a haber algo más allá detrás de eso que está pasando e incluso también para educar, ¿verdad? Ha sido una oportunidad, creo yo, para educar al cliente específicamente, bueno, independientemente de branding o customer experience o estrategia digital, pues de educarlo en qué parámetros, qué conlleva todo esto que es esa su expertise en específico. Y dos, educarlo en, en ser más comunicativo, en dar feedback, ¿verdad? En decir las expectativas, como decías tú, y en todos estos temas que les hemos estado contando hoy. Creo que así ha habido una gran labor de educación al cliente, ¿verdad? En todo sentido, y que la seguimos haciendo en el día a día, la verdad, y que es válido y que creo que es de que uno le apasione también. Así es que esperamos que este episodio los esté ayudando mucho a ustedes, ¿verdad? Y como les decía, vamos a seguir ahí pendiente de lo que nos van contando para seguir dando los consejos que podemos dar o estas anécdotas. Así es que recuerden, yo soy Ana Pau. Yo soy Mafer. Y esto es todo menos el brief.